De esta manera, cualquier flujo, sea la velocidad que tengamos, lo montamos en un flujo de 270 megabits por segundo y aquella parte del flujo que no vamos a utilizar se rellena con palabras nulas, palabras de relleno simplemente. El procedimiento para hacerlo sería algo parecido a esto. Por un lado, hemos comentado esta mañana que el SDI es un formato de 10 bits en paralelo y el transport string, sin embargo, es de 8 bits. Entonces, lo que se hace es pasar el flujo de 8 bits en paralelo, pasarlo por una tabla de conversión para convertirlo en un bus de 10 bits en paralelo y luego utilizar un registro de desplazamiento para sacar los 270 megabits. Esta tabla de conversión está definida en el estándar precisamente de generación de la señal ASI. Y esa tabla de conversión asigna un valor específico a cada uno de los 256 códigos diferentes que podemos tener en 8 bits. O sea, con un bus de 8 bits, cada número que sale son 8 bits, por lo tanto el número de combinaciones diferentes son 256. Con ello, lo que se hace con esta tabla es que a cada uno de esos códigos se le asigna un código correspondiente de 10 bits. Como con 10 bits podemos formar hasta 1024 combinaciones diferentes, pues estaríamos gastando solamente 256. Y lo que decidieron es que cada palabra de 8 bits que llegue por aquí puede tener una de dos alternativas al pasar por esta tabla, es decir, que salga una determinada combinación de unos y ceros o la contraria. De manera que tanto una como la que, si una lleva 3 unos y 5 ceros, pues la misma podría ser con 3 ceros y 5 unos. Es decir, siempre cada una y la complementaria serían el mismo símbolo. Además, cada vez que aparece un símbolo, tiene que recordar cómo salió el símbolo anterior, porque debe ir alternando la palabra directa con la palabra complementaria. De manera que si primero salió 3 unos y 5 ceros, cuando vuelve a llegar el mismo código, entonces salen 3 ceros y 5 unos, y así sucesivamente. Con lo cual hemos gastado 512 códigos diferentes de esos posibles 1024. Y los demás, pues en principio no se usan, excepto un grupo de unos 8 o 10 que tienen unos nombres determinados, y concretamente hay uno que es el código K28,5, que se emplea como palabra de relleno. La palabra de relleno consta de 2 unos, 5 ceros, un 1, un 0 y un 1. Y también la complementaria, es decir, 2 unos aquí, pues 2 ceros aquí, 5 ceros aquí, pues 5 unos aquí, y 1, 0, 1, 0. De manera que tenemos así las dos palabras y se van alternando. Y el funcionamiento entonces es que cada vez que llega una palabra por aquí, de una velocidad de flujo, pues va a salir por aquí a la velocidad de flujo ya que nos interesa, en este caso de 27 MHz o 27 megabytes por segundo, o megapalabras por segundo, mejor dicho, 27 megapalabras por segundo. Y una palabra de aquí la he representado con este color rojo y puesto en X porque no sabemos qué código hay, una combinación de unos y ceros. Después, antes de que llegue la siguiente palabra por aquí, este tiene que seguir sacando información, por lo tanto va sacando palabras de relleno. Y llega un momento en que ya está lista la siguiente palabra y entonces sale la nueva palabra del transport string, son palabras válidas, y luego otra vez relleno, al cabo de un rato otra palabra válida y relleno. La relación entre estas palabras válidas y las palabras de relleno dependerá de la relación que haya entre la velocidad del flujo neto y el flujo real de 270 megabits. Y por eso, dependiendo de cuál es esta velocidad de flujo, aquí se meten más o menos palabras de relleno. Si os fijáis, las palabras de relleno se van alternando, incluso aunque quede entre medias una de las de datos, y las de relleno van siempre una y la contraria, una y la contraria, una y la contraria, otra vez una y la contraria, y así sucesivamente. Y también las de datos, si diera la circunstancia de que esta palabra fuera la misma que esta, pues aquí vendría con una combinación y aquí con la contraria. Lo normal es que cada palabra sea distinta a la anterior y esta palabra que hubiera salido aquí a lo mejor se repite mucho más allá
y en ese caso cuando se vuelva a repetir sale con la combinación contraria, pero siempre cada símbolo sale una vez con el directo y la vez siguiente con el inverso. Y una vez que tenemos aquí ya el bus de 10 bits en paralelo, a ritmo de 27 millones de palabras por segundo, pasa a un registro de desplazamiento igual que hemos visto en la señal SDI, de manera que se lee al ritmo de 270 megabits por segundo y se escribe al ritmo de 27 megapalabras por segundo, de manera que cuando aquí queda una palabra de 10 bits, luego a toda velocidad va saliendo por ahí los bits uno detrás de otro, y cuando sale el último entra aquí la siguiente palabra y así sucesivamente. De esas palabras, unas son válidas y otras son del código ya conocido, que se llama K28,5, que es el que nos da el relleno para conseguir que el flujo este sean 270 megabits. Y el formato aquí es como el que hemos visto esta mañana en SDI, que es el NRZ. Sin embargo, en el estándar de ASI no han definido que después de esto venga el scrambler, es decir, el embrollador, y tampoco el conversor de NRZI, es decir, que la señal sale así directamente. Y bueno, pues resulta que eso da lugar a dos problemas. Uno de los problemas, lo que no sabemos, o yo no lo sé, y a mucha gente que he preguntado no lo sabe, es por qué se quedaron ahí. Cuando decidieron hacerlo compatible con el sistema SDI, podían haber puesto también la otra etapa. Al fin y al cabo, ya había muchos circuitos integrados en el mercado que lo hacían. Sin embargo, la definición se quedó en este punto. Los dos inconvenientes que presenta esto, uno es el de sincronización del reloj y el otro es el de la polaridad. Resulta que esta señal sí es sensible a la polaridad, mientras que la señal SDI no lo es. En principio, uno puede pensar que, bueno, si estamos hablando de cables coaxiales, todos los fabricantes pondrán el activo al pin y el otro a la malla y aquí no pasa nada. Y todo eso es correcto, pero resulta que en los fabricantes de equipos de distribución, cuando fabrican amplificadores, por ejemplo, de una entrada a 10 salidas, suelen emplear solamente 5 amplificadores. Son amplificadores ya diseñados en los circuitos integrados y esos amplificadores suelen ser excitadores de línea que dan una salida y la complementaria, de manera que salen las dos ramas y por aquí sale un 1, por aquí un 0 y al revés. Y esa va a una salida SDI y el otro va a la otra y tenemos 10 conectores SDI. Pero si ahí lo que metemos es una señal así, que en principio no hay problema para no meterla, puesto que es de la misma frecuencia y de la misma amplitud, pues resulta que hay 5 salidas directas y otras 5 que son inversas. Pero las inversas no nos valen, porque esta salida no se puede invertir. Con lo cual lo que ocurre es que los amplificadores de distribución que tengamos, que normalmente están hechos por fabricantes pensando en la señal SDI, cuando aplicamos señales ASI, tiene la mitad del número de salidas que tiene si se lo usamos para señal SDI. Así que un amplificador de 1 a 10 se convierte en un amplificador de 1 a 5 y uno de 1 a 6 se convierte en un amplificador de 1 a 3, porque la mitad de las salidas no valen. Lo malo es que tampoco vienen marcadas en los amplificadores cuáles son las que valen y las que no, por lo tanto hay que ir probando. Así que no sé si os habrá pasado que a veces se prueba la salida de un amplificador, no funciona, se prueba en otro y sí, pues hay que quedarse con las que sí. Y si es posible, marcarlo ya para la siguiente vez, saber cuál es la que vale. Todo eso se hubiera arreglado si se hubieran empleado los circuitos estándar igual que en SDI. Lo que nadie sabe, o si alguien lo sabe, se lo calla astutamente, es por qué no se decidió poner ahí el scrambler y el NRZI. Y el otro inconveniente es que esta señal es muy repetitiva. Al no tener el scrambler, esto da lugar a un periodo de repetición tremendo. Si nos fijamos, cada una de estas palabras responde al ritmo de 27 MHz. Como es una sí y una no, una sí y una no, pues resulta que el ciclo completo son 2 palabras, que es la mitad de esta frecuencia, que son 13,5 MHz. Con lo cual el espectro que sale aquí es aleatorio debido a estas señales que son, bueno, más o menos aleatorias, pero luego hay unas líneas espectrales muy fuertes de 13,5 MHz, que son las que vemos en el analizador de espectros. Por lo tanto, cuando veamos una señal ASI en un analizador de espectros, veremos los mismos lóbulos que veíamos antes, con unas líneas espectrales muy fuertes, que son
armónicos de la fundamental, que son 13,5 MHz. Como esa señal es repetitiva y es de tipo impar, pues resulta que solamente salen los armónicos impares. Entonces sale el primero, el tercero, el quinto, etcétera. Y esos son todas estas líneas espectrales que salen. El lóbulo principal está más bajo que en el caso anterior, que estaba por aquí arriba. Ahora lo vemos por aquí. No he cambiado para nada las características del analizador de espectros. Seguimos viendo 1 GHz completo y tenemos el mismo nivel de referencia que teníamos antes. Y esas líneas espectrales tienen un inconveniente, aparte de que al ser más fuertes ya la energía no está igualmente distribuida y estas pueden generar interferencias en algún sitio, pero no ese es el principal problema. El principal problema es que a la hora de sincronizar normalmente se enganchan los equipos que reciben la señal a 270 MHz y aquí puede engancharse a una de las dos líneas espectrales que tiene alrededor, que están por encima 13,5 y menos 13,5 MHz, con lo cual engancha la frecuencia que no es y no hay forma de extraer la señal. Es posible que alguno de vosotros haya experimentado la situación de conectar una señal que sabes seguro que hay señal, lo conectas y no funciona. Caramba, ¿qué habrá pasado? Desconectas, vuelves a conectar, ahora sí funciona. Pues si no he hecho nada, pues sería un mal contacto. Pues no, es simplemente que el Phase Lock Loop unas veces se ha enganchado a los 230 MHz y otras veces se ha enganchado a una de estas dos líneas. Y la única solución para eso está en desenchufar y volver a enchufar a ver si hay suerte. Mientras que si hubiera tenido el Scrambler, pues no habrían aparecido estas líneas espectrales y todo iría estupendamente. Esto os lo digo porque a veces os puede crear problemas de por qué unas veces sí, otras veces no. Tengo una avería intermitente que llevo 2 años peleándome con ella y no consigo encontrarla. Pues no es una avería intermitente, es simplemente que unas veces se engancha de una manera y otras veces de otra. Depende mucho del equipo que haya de recibir la señal y lo amplio que sea el margen de enganche del Phase Lock Loop. Con lo cual, ojo a esto, porque a veces desenchufar la señal no funciona, pues que tengáis los reflejos de desenchufar y volver a enchufar a ver si hay suerte. Hay que tener las dos clases de suerte, por uno que hayamos cogido la salida que sí es y por otro lado que hayamos atinado a que haya enganchado. Y eso es fundamentalmente lo importante en cuanto a la señal ASI y la señal SDI. El diagrama de ojo de la señal ASI no se diferencia en nada del diagrama de ojo de la señal SDI. Y en los estudios de televisión ya comentaba antes que no suelen tener analizador de espectros, solo tienen monitores forma de onda, algunos de ellos con diagrama de ojo, y si quieren ver si la señal es ASI o SDI, pues lo enchufan. Normalmente suele ocurrir que si la señal es SDI, pues se engancha y además te dice cuál es la frecuencia y demás. Pero si la señal es ASI, lo normal es que no enganche y no se vea siquiera el diagrama de ojo. Casi ningún monitor forma de onda del mercado es capaz de mostrar el diagrama de ojo de la señal ASI. En este caso hice la fotografía porque este enganchó a base de engañarle, que por eso es por lo que aquí figura que lo puse en entrada de referencia externa y no le apliqué ninguna señal ahí, con lo cual el circuito interno enganchó con la propia señal de entrada y me pudo mostrar el diagrama de ojo. Pero la mayor parte de los monitores no enganchan. Este enganchó pues porque quiso, pero realmente no es fácil que ningún monitor forma de onda enganche con la señal ASI. Por lo tanto, el problema es que muchas veces si lo enchufamos y no funciona y dices, es que no debe haber señal, lo enchufas a un monitor forma de onda a ver si hay señal, no sale nada y dices, es verdad, no hay señal. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no me llega señal por esta toma? Y pues sí que hay señal, que te la estoy enviando. Y resulta que sí que hay señal. En estos monitores forma de onda se ve haciendo este truco, y este truco lo descubrí por casualidad, porque yo quería de alguna manera sacar la fotografía del diagrama de ojo, y al final lo conseguí con este truco que funcionó. Yo probé a ver si funcionaba y funcionó. Con lo cual, por lo menos ya sabéis que con esta familia de monitores, haciendo esto sí que engancha. Y aquí lo que sí me pone no soportado, aunque no lo podáis leer, eso es lo que pone. ¿Qué pasa? Que como es una señal ASI, el monitor intenta buscar las señales EAV y SAV, pero esas no existen. En una señal ASI no hay esas señales. Por lo tanto, no las encuentra y dice, pues no sé qué formato es. Si las hubiera encontrado, nos diría si es formato
525, 625, incluso los de alta definición nos dan cualquiera de los formatos de alta definición en base a las palabras EAV y SAV. Aquí dice no soportado en cuanto al formato y aquí dice que no hay señal en la entrada de referencia externa, pero ha enganchado y lo podemos ver. Lo cierto es que la opción de medidas automáticas tampoco funciona y no nos da los resultados, pero por lo menos si podemos ver el diagrama de ojo ya sabemos que hay señal. Al no ver esto ya suponemos que señal así, podemos medir la duración del intervalo unitario, que deben ser los 3,7 nanosegundos que corresponde a la señal de 270 megabits, es la inversa, 1 partido por 270 megabits, y podemos medir ya los tiempos de subida, amplitudes, etcétera, sin ningún problema. Por lo tanto, ojo con la señal así, que es muy problemática hasta el punto de que a veces ni siquiera sabemos si hay o no hay señal. Aquí he puesto en más grande el diagrama de ojo para que lo veamos mejor y simplemente pues esa es la idea. A la hora de comparar, podemos compararlo en base al diagrama de ojo y efectivamente ya vemos que no se diferencian en nada que sea significativo. El que tengan diferentes formas, pequeñas diferencias, eso es simplemente porque son dos generadores independientes y cada circuito de salida es diferente del otro. En cuanto a la forma, lo mismo podría ser uno el ASI y el otro el SDI, es decir, no hay forma de discernir cuál es cuál. Las amplitudes son iguales y estos dos en ese aspecto están bien y por verlo en el monitor, de hecho, no podríamos discernir si se trata de uno y otro. Lo que pasa es que si al verlo en un osciloscopio no habría forma. Si lo vemos en un monitor sí, porque aquí nos dice que es señal de 625 líneas y aquí nos dice que no está soportado, por lo tanto ya sabemos que está en la señal así. Pero ya digo que como es una señal analógica, la vemos y no hay diferencia entre una y otra. En cambio, en un analizador de espectros sí lo veremos porque aquí vemos la señal. Si os fijáis, estamos a este nivel, el nivel de referencia me parece que estaba en menos 10 dBm y esta señal está en menos 30 y esta en el mismo nivel y esta entonces está a menos 40 y tiene luego, como digo yo de broma a veces, pues tiene los pelos de punta. La señal que tiene los pelos de punta es la señal así y la que está rapada pues es la señal SDI. Así os podréis acordar con cierta facilidad.